¿Te has dado cuenta que no es lo mismo alguien que tiene el deseo de ayudarte que el que realmente te ayuda? Te digo esto porque recuerdo que hace 20 años, un día saliendo de la iglesia, del programa de tarde, me fui con mi esposa en mi carrito y unas 2 cuadras después el carrito se descompuso. Entonces me bajé, traté de ver qué estaba pasando y de repente pasó un hermano. Me acuerdo que me dijo: pastor, ¿se descompuso el carrito? Sí, le dije, pues ni hablar, ahorita lo echamos a andar. Ándale, pastor, Dios le bendiga. Y se fue. Pasó un segundo y él me dijo: pastor, ¿necesita ayuda? Le dije: no, todo bien, ahorita lo resolvemos. Listo, nos vemos. Y se fue. Y de repente comenzó a llover. Entonces yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a tener que empujar el carrito hacia la orilla, pásate al volante y yo ahorita lo voy a empujar. Y me llamó la atención que pasó un tercer hermano. Este hermano no me dijo nada, estacionó su auto, se bajó con traje, corbata y se puso a ayudarme a empujar el auto. Los dos nos mojamos. Y después estaba cerca una bodega que él tenía allí, metimos el carrito y me dijo: mañana venga por él para llevarlo al mecánico. Muchas gracias, le dije. Al siguiente día fui por la tarde a buscar un mecánico y me dijo: pastor, ya vino el mecánico temprano, su carro está arreglado, y me lo entregó. Ese gesto nunca lo voy a olvidar. No es lo mismo alguien que te dice: ¿quiere que te ayude? ¿Quiere que le ayude? A alguien que se baja y te ayuda. Esto me hace recordar a Jesús. Él es el único que realmente hizo algo por nuestra salvación. Él obró nuestra salvación. Y por eso debemos vivir agradecidos por lo que Él hizo en nuestro favor. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 4, la salvación y el tiempo del fin. ¿Estamos listos para iniciar? Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento, comenzamos. Estamos muy contentos de darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Vamos a estudiar la lección número 4, titulada La salvación y el tiempo del fin. Queremos dar una bienvenida también a nuestros colegas que estarán compartiendo comentarios en este repaso, iniciando por el pastor Miguel Ángel Girón, quien es el secretario de nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, un placer nuevamente estar en esta mesa. Gracias, pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, y pues estamos listos para considerar la lección ya número 4. La 4, pastor. Sí. Ha sido una lección interesante, ¿no? Este trimestre. Sí, pues empezamos para prepararnos, ¿no? Yo creo que es necesario y creo que pronto, si no es que ya estamos viendo los tiempos finales y debemos estar listos para el pronto regreso del Señor Jesús. Claro que sí. Bienvenido, pastor, licenciado Félix, pero mejor conocido por Tito Cortés. Gracias por estar con nosotros una vez más. Al contrario, gracias por la invitación y siempre es un gusto compartir la mesa. Y la lección es muy interesante, lo que nos puede enseñar este trimestre, especialmente en esta lección. Creo que Dios tiene muchas enseñanzas para nosotros. Hay que prepararnos. Definitivamente. Claro que sí. Vamos, si les parece bien, a compartir lo que será el bosquejo de nuestra lección. El primer punto le hemos titulado El amor de la Trinidad. El segundo punto, una salvación asegurada. Y el tercer punto, proclamación para el tiempo del fin. Si les parece bien, vamos a hacer una oración. Bueno, antes de hacer la oración me gustaría solamente mandar saludos. Hay mucha gente, ahora que estuve fuera de la ciudad, en otro país, nos alegra mucho saber que hay gente, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, gente de otros países que miran el repaso de la lección, y les estamos profundamente agradecidos por seguir este repaso y por compartirnos sus experiencias. Esperamos que este repaso siga siendo de bendición para sus vidas y para la preparación de su lección cuando la van a compartir con maestros. Vamos a hacer una oración entonces y vamos a comenzar. Cariñoso Dios, queremos colocarnos en tus manos, te pedimos que nos bendigas en el repaso de esta lección. Que, Señor, los conceptos puedan ser claros en nuestra vida y de esa misma forma podamos compartirlos con la dirección de tu Espíritu Santo. Que podamos estar listos para realmente proclamar las verdades de salvación. Pero antes de proclamarlas, ayúdanos a creerlas, a vivirlas y a atesorarlas en nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor, y dirígenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro repaso. Vamos con el primer punto,
que es el amor de la Trinidad. Pastor Girón mencionaba en la introducción que solo Jesús es quien vino, se encarnó y operó nuestra salvación, ¿verdad? Eso es, me parece que el punto medular del repaso de esa lección. Sí, definitivamente esta lección de la número 4, la salvación y el tiempo del fin, trae varias lecciones interesantes, pero existen varias religiones principales en el mundo. Por ejemplo, el islamismo fue fundada por Mahoma y él enseñó varias cosas interesantes a todos sus seguidores, pero murió en el año 632 después de Cristo, y su tumba está en la mezquita en Medina, y su tumba está ocupada, sus restos están allí, de este fundador del islamismo. También tenemos, por ejemplo, otra religión en el mundo, el budismo, fundada por Buda, y hizo varias obras, me refiero a lo que enseñó a través de su vida, pero murió en el año 483 a.C. y también su tumba está ocupada con sus restos. Otro personaje célebre es Mahatma Gandhi, que todos sabemos. Del hinduismo no lo fundó él, pero fue un gran seguidor del hinduismo. Murió en el año 1948, el 30 de enero, y de igual manera su tumba está en Nueva Delhi, en la India, y sus restos están allí. Pero tenemos el cristianismo, fundada por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien predicó, sanó, enseñó, pero es algo muy importante que ninguno más otro hizo: salvó al mundo de sus pecados. Él sí hizo algo, como lo que mencionabas en tu ilustración. Jesucristo vino a salvar a todo aquel que cree en Él y darle vida eterna. Y su tumba está vacía. Así que eso es una gran diferencia de todas estas religiones, todos estos pensadores, pero Jesucristo vino a hacer lo que nadie ha hecho y nadie hará. Es la salvación de cada uno de nosotros. Tomando en cuenta eso, pastor, me parece que podríamos decir, todos estos grandes pensadores vinieron a decirnos cómo vivir incluso en este mundo. Correcto. Cómo ser mejor, cómo tener una mejor conducta, ¿no es cierto? Incluso algunos hablaron de la encarnación, pero solo Jesucristo es el que vino a mostrarnos el camino de la salvación y operó la salvación, pastor. Así es. Y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor por eso. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ay, perdón, quería hacerte una pregunta. Así adelante. Hay regularmente una confusión entre el concepto que la gente tiene a veces del Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Como que ven que ese Jesús que murió en la cruz es diferente al actuar del Dios del Antiguo Testamento, y entonces a veces piensan que son dioses diferentes, personas diferentes. ¿Qué podemos decir acerca de eso, pastor? Sí, pastor, lo que quería decir antes un poquito es que lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer, de bajar del cielo a esta tierra, vivir, morir, ¿verdad?, por nosotros. La base de toda esa actividad fue el amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Es un Dios amoroso, es un Dios que no cambia. Y si decimos que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que es diferente. Algunas personas creen que en el Antiguo Testamento se presenta un Dios justiciero, un Dios que exige obediencia a la fuerza, y si no, entonces su ira se va a declarar contra esa persona, ¿no? Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor, de misericordia, pero no es así, ¿sí? El evangelio que predicamos es un evangelio eterno, y eso quiere decir que Dios es el mismo desde siempre, ¿no? Hay algunos versículos, pastor, que en el Antiguo Testamento nos muestran a un Dios misericordioso y amoroso, al igual que en el Nuevo Testamento. Okay. Solamente citaré dos: Éxodo 34, 6 y 7. A petición de Moisés, ¿verdad?, que le pidió a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame cómo eres, muéstrame tu carácter. Y entonces, en el capítulo 34, versículo 6,
y 7 dice, el Señor pasó ante Moisés y proclamó. ¿Quién proclamó? Dios mismo proclamó. Dijo, Jehová, Jehová, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es Dios? Amoroso y misericordioso. Dice que mantiene su invariable amor. El amor de Dios ha sido así desde el principio, así es y así será siempre. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de amor, de misericordia. Es un Dios que nos ama y nos quiere salvar, al igual que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 3, nosotros sabemos cómo se presenta el símbolo de Josué, que es el sumo sacerdote, y habla para todo el pueblo de Dios. Dice, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra para acusarlo. Dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. Y el ángel mandó a los que estaban ante él, quítenle esa ropa sucia. Entonces dijo Josué, mira, he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Aquí se presenta un Dios salvador, a un Dios, ¿verdad?, que quiere salvar, quita la ropa sucia del pecado de su pueblo y le pone una ropa limpia, de justicia, ¿sí? Así que entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos a un Dios lleno de amor y de misericordia. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos a un Dios que nos quiere salvar. Bendito sea Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de 3 personas que nos aman: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahorita hablaremos de ellos. Y Pastor, es importante que mencionemos, como tú bien lo has dicho, no estamos hablando de 2 dioses diferentes, no estamos hablando de 2 personas diferentes en su actuar. El mismo amor vemos representado en Jesús como en el Dios del Antiguo Testamento. Lo vemos desde la construcción del arca, a través del desierto, cuando no permite que su pueblo sea mordido por las serpientes, ¿no? El maná, Pastor, ¿sí? El maná en el jardín del Edén, cuando se mata el primer cordero, en la historia de Oseas, en la historia de Jonás, o sea, está lleno de amor y misericordia del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y qué maravilloso saber que ese Dios que nos ama tanto es justamente el Dios que operó nuestra salvación, y esa Trinidad actuó en concordancia para que eso pudiera ser un plan exitoso. Y ese sábado, en el sermón que tuvimos, el pastor mencionaba que durante el periodo en que Israel estaba en el desierto, desde el primer día la nube los acompañó, y los acompañó cuando hicieron dioses falsos, adoraron a becerros, cuando se rebelaron contra él. Aún así la nube nunca se quitó. La nube durante el día les daba, les protegía del sol, y en las noches les daba fuego para que no durmieran con frío. Y a pesar de que se rebelaron, el maná siempre cayó. Entonces es la misma relación que tiene Dios con nosotros, una relación de cuidado, de amor, de protección. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es que le conozcamos. Él nos busca, Él nos atrae y quiere establecer una relación íntima, personal, no necesariamente a través de cultos, no necesariamente a través de una adoración corporativa, sino de una adoración personal, íntima, porque no es lo mismo, no es la misma interacción que tenemos cuando yo nada más asisto a una iglesia a cuando yo participo de lo que vivo en mi vida diaria, también en la iglesia. Porque puedo estar en una banca
todos los sábados por la mañana y el resto de la semana no tenías ningún tipo de relación con Dios. Correcto. Y de hecho en Mateo, Mateo 25, cuando habla, ¿no?, sobre los que vienen, dice a los que divide a la izquierda, ¿no?, les dice, Señor, le dicen los que están a la izquierda, pero si en tu nombre obramos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, sacamos demonios, y Jesús les dice, no los conozco. Dios quiere conocernos personalmente, Dios quiere establecer una relación personal, y en eso consiste la salvación, pero es una iniciativa de Él. Él viene, se nos acerca a nosotros para poder decir, mira, este soy yo, esta es mi forma de ser, para que nosotros podamos amarle y disfrutar nuestra vida con Él. Claro que sí. La Trinidad completa entró en acción en este plan de contingencia, pastor, pero definitivamente la figura de Jesús, ¿verdad? Ese Dios que deja la gloria, viene, se humaniza y viene a aparecer, pastor, con un cuerpo desgastado por el pecado, viene con hambre, viene con sed, viene con cansancio, viene con temor cuando va a subir a la cruz. Es ese Jesús quien viene y entonces se coloca en nuestro lugar para operar la salvación. Qué maravilloso. Es que es como usted menciona, pastor, es algo precioso contemplar a Jesús. Nuestros ojos al contemplar todo lo que el Hijo de Dios vino a hacer, morir en esta tierra por la salvación de cada uno. Esto nos permite a nosotros gozarnos de saber que el Señor Jesucristo, que el plan de salvación está garantizado para todos nosotros. Me gustan mucho varias cosas. Por ejemplo, un pasaje que a mí siempre me ha gustado se encuentra en Romanos 4:7 y dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bonita promesa. Aún a pesar de nuestras equivocaciones, el Señor está ahí dispuesto a perdonar, a mantenernos, a que ninguno perezca. Aún la Biblia dice que el Señor no desea ni siquiera la muerte del impío. Y mire, me llama la atención que este pasaje de Romanos 4:7, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en Salmo 32, en el Antiguo Testamento. Porque alguien puede pensar, eso era el Nuevo Testamento. Sí, pero yo ahora permítanme leerles en Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y termina diciendo, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jehová es un Dios maravilloso, misericordioso, perdonador. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y termino mencionando un pasaje que siempre es como un compromiso con Dios. Dice aquí, lo menciona la escuela sabática en Romanos 8:38, empiezo desde el 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tenemos esa garantía tan maravillosa en Cristo, cuando podemos aceptarlo en nuestro corazón y en nuestra vida, nada debería de separarnos de quien sí murió en la cruz e hizo algo para nuestra salvación. Mantenernos y aferrarnos a Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver si les parece bien una pausa y vamos a regresar a comentar un poquito la obra también del Padre y del Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve espacio y en un momento continuamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 4, titulada La salvación y el tiempo del fin.
ya analizamos el primer punto, que es el amor de la Trinidad. Bueno, nos quedamos un poquito pendientes, pero vamos ahorita a seguir desarrollándolo y vamos a unir el punto número 2, que es la salvación asegurada. Pastor Abraham, estábamos hablando un poquito acerca de la importancia de lo que Jesús vino a hacer. Creemos que la figura de Jesús es emblemática para cada uno de nosotros, porque es el que vino, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y entonces fue el que murió colgado en un madero o en la cruz por nosotros. Pero no podemos dejar de lado tampoco, pastor, que la Trinidad completa estuvo trabajando en nuestro favor, todos con una obra muy importante que hacer para obrar esa salvación. Sí, pastor, ya hemos mencionado en el segmento anterior que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que Dios quiere salvarnos. Pero este concepto no lo tienen la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa diferente acerca de Dios. Elena de White, en el Deseo de todas las gentes, en la página 13, dice: la tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Como no conocemos a Dios, por eso es importante lo que decía Tito, ¿sí? La salvación es conocer a Dios. ¿Sí? La gente no conoce a Dios y tiene una falsa interpretación de Dios. Para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Y para eso vino Cristo Jesús, para revelar cómo es Dios. ¿Sí? Y ya hemos dicho que Dios pues está compuesto de 3 personas que nos aman: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Señor Jesús vino a esta tierra, dejó la gloria, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Dice que Él estaba a nivel de Dios, era igual a Dios, y no tuvo como usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó, se rebajó, ¿verdad? Y vino a esta tierra y se hizo semejante a nosotros. Esto es muy importante, pastor, que un ser divino tuviera la decisión y la voluntad de venir y morir por nosotros. El pecado ya existía en esta tierra, como hemos visto en las lecciones anteriores, ¿sí? Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Se formó un abismo muy grande. Y si ese abismo no fuera salvado, es decir, si no hubiera un puente de salvación, nosotros iríamos directamente a la destrucción. Ese puente es Cristo Jesús, ¿sí? Ese puente que une el cielo y la tierra es Cristo Jesús. Y vino. Pero se necesitaba que fuera una persona eterna, al igual que Dios. Por eso San Juan 1:1 dice que el Verbo, ¿sí?, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así que el Verbo, Cristo Jesús, existía desde un principio. Y San Juan 1:14 dice: y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que entonces el Señor Jesús es parte de la divinidad y vino a esta tierra siendo eterno y siendo divino, pero se convirtió en humano. Es el misterio de la piedad. Como Dios se hizo carne. Y entonces necesitaba que fuera totalmente Dios y totalmente hombre. No ha habido, ni hay, ni habrá jamás en todo el universo un ser igual que Cristo Jesús. Divino, eterno y humano al mismo tiempo. Pero se necesitaba que así fuera. Y entonces el Señor Jesús vino, padeció por nosotros, vivió una vida sin pecado, murió por nosotros, ¿sí? Y todo eso a favor de nuestra salvación. Y si eso no nos mueve y no nos convence para amar a Dios, no sé qué nos podría convencer, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman, y la mayor muestra de ese amor es que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios por su amor. Gracias a Dios. Y cómo no vivir una vida de gratitud, Tito, y una vida de servicio a ese Dios que dio todo por nosotros, ¿verdad? Ojalá que nosotros también pudiéramos retribuir, ¿verdad?, con fidelidad, con consagración, con servicio, lo que Jesús obró a nuestro favor. Creo que sería una ingratitud de nuestra parte no aprovechar tan grande salvación. Creo que Dios dio tanto por nosotros
que si nosotros no devolviéramos, ¿no?, con creces, con amor, con fidelidad, lo que Él nos dio sería injusto. De hecho, recordando lo que dice Elena G. de White también, es de todas las gentes, cuando habla sobre la muerte de Jesús, dice que con Satanás lo tienta, Satanás le muestra, le dice, ¿para qué sufres? Si por los que tú vas a morir, no te van a hacer caso, no van a creer en ti, te van a rechazar. Y dice que ese pensamiento a Jesús fue lo que le lastimaba más. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que no es así, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de decirle a Dios, aquí estamos contigo, respondemos a tu llamado por amor, por compromiso, por regresar un poco de lo que Él nos dio, ¿no? De hecho, el comentario, no sé si es el comentario el que menciona todas esas escenas, ¿no? Sí. Cuando dice que esas personas que lo interrogaban, motivados por espíritus de demonios, ¿no es cierto? Y que le ponían en duda su divinidad y lo lastimaban con palabras fuertes, lastimaba el corazón de Jesús, lastimaba el corazón de Jesús. Sí. Hay un libro que se llama El Regalo, de la Iglesia, que menciona cómo Jesús, acostumbrado a un mundo perfecto, ¿no?, a un cielo donde no existía ninguna mancha de pecado, llegar a un mundo que Él había creado, pero ahora convertido por el pecado, con contaminación, con personas que se peleaban entre sí cuando Él los había creado para que se amaran, todo eso lo hacía sufrir. Pero todavía que ellos mismos fueran en contra de Él y le gritaran y lo incitaran, fue muy doloroso, fue muy difícil, yo creo, para Jesús poder soportar todo eso, ¿no? Y todavía nosotros, viendo tan grande salvación, no aceptarlo, creo que es injusto. Al final de cuentas no seremos condenados por nuestros pecados, sino realmente por haber rechazado tan grande don de salvación. Exactamente. Por eso fue un bálsamo la petición del ladrón en la cruz, ¿no? Acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. De todos, uno por lo menos. Fue un bálsamo para el Señor Jesús que alguien le pidiera la salvación. Y en el último momento. En el último momento, ¿no? Y por eso, Pastor Girón, uno a veces, cuando haces la pregunta en la iglesia, ¿cuántos consideran que son salvos? Pocas manos se levantan porque regularmente no estamos seguros de nuestra salvación. Esto que decía Tito me llama mucho la atención y lo quiero unir a la famosa frase de Martín Lutero, ¿no? Que me llama mucho la atención. Cuando me fijo en mí, no sé cómo puedo ser salvo. Cuando miro a Jesús, no sé cómo puedo perderme. Tal vez el problema está en que nosotros pensamos que la salvación la ganamos como un mérito. Y si hacemos eso, todos estamos perdidos. Todos. Pero cuando miramos a Jesús, ¿cómo puedo perderme? ¿Cómo puedo perderme si yo acepto ese sacrificio? Pastor, yo estoy aceptando la salvación. Correcto. Es que el Señor ha hecho una perfecta provisión para cada uno de los seres humanos. A mí me llama la atención cómo desde el Edén Dios hizo todo por el ser humano. Y quiero pensar que se levanta después de haber creado a Adán, y déjenme pensarlo así, Señor, ya estoy aquí, dice Adán, ¿en qué te ayudo? Y le dice Dios, no, dice, está todo hecho. No, mira, Señor, si quieres yo hago algo, unas mariposas, están hechas. Los pájaros, míralos, están preciosos. ¿Qué falta? ¿Qué hago? Reposa, descansa. He hecho una provisión completa para ti. Y en el tema de la salvación, Cristo ha hecho una provisión completa para el ser humano. Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está delante de nosotros. Por esa razón, cuando uno se acerca a Jesucristo, lo toma como su Salvador y se toma de su mano, es difícil perderse, porque Jesucristo ya hizo el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mantenernos con Jesucristo es mantenernos en el plan de la salvación, mantenernos en el camino. Somos seres humanos y el Señor lo sabe. Podemos de repente dudar, fallar, pero el Señor dice que nos levanta, que nos levantemos todo el tiempo. Así que efectivamente llama la atención que todo el ser humano que coloque sus ojos en Cristo va a obtener la salvación. ¿Qué es lo que encontramos?
en un reino donde uno habló mal del rey. Llegó el momento en que el rey lo llamó y le dijo, ven, tú hablaste todo esto mal de mí. Y yo como rey tengo la oportunidad de quitarte la vida si yo quiero, pero te voy a dar una oportunidad. Y entonces le dijo, traigan una copa. Trajeron una copa, la pusieron allí y dio la orden al rey que la llenaran esa copa hasta el límite de un líquido. Y le dijo a este hombre, vas a tomar la copa, vas a salir del palacio y vas a darle la vuelta aquí, pero van a ir 2 guardias contigo. Si derramas una gota de esa copa, en ese momento te van a matar. Pero si no derramas nada, entonces te voy a perdonar la vida. Dice que aquel hombre tomó la copa con mucho cuidado y empezó a bajar las escaleras del palacio y empezó a dar la vuelta a todo el reino. Y cuando regresó después de un tiempo, con mucho cuidado regresó y colocó la copa en la mesa y no había derramado nada. Y entonces el rey le dijo, ¿qué viste en el reino? Oh, mi rey, yo no vi nada. ¿Pero por qué no viste nada si estamos de fiesta? Hay caballos, hay payasos, hay muchas cosas por ver. Oh, no, mi rey, yo no vi nada, porque mis ojos estaban puestos en la copa, porque de la copa dependía mi vida. En realidad nuestra vida depende de colocar nuestros ojos en Cristo Jesús, no en nada más, porque la salvación está en Él. Amén. Así es. Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, entonces todo se derrama. Sí, pastor. La salvación es una acción divina, totalmente divina, ¿no? La divinidad, la Trinidad, formuló el plan. La divinidad lo ejecutó. El Señor Jesús vino y murió por nosotros. Pero falta una parte. ¿Cómo acepto yo lo que Jesús hizo por mí? Ahí entra el otro agente, la otra persona de la Trinidad a trabajar, que es el Espíritu Santo. Si no hubiera Espíritu Santo, el sacrificio del Señor Jesús fuera en vano, porque nosotros no podríamos contemplar la grandeza de ese sacrificio ni nuestra necesidad de salvación. Por eso dice San Juan capítulo 16, versículo 7, sin embargo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Sí? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro Consolador, otro igual que yo. Y el único que es igual que Él es el Espíritu Santo. A veces tenemos dificultad para concebir al Espíritu Santo como una persona, pero la Biblia lo presenta como una persona, con características, ¿verdad?, de una persona. El Espíritu Santo tiene personalidad. Dice el Deseo de todas las gentes, página 638, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Sí? Nosotros a fuerzas queremos ver un cuerpo para decir que es una persona, pero el Espíritu Santo es el representante de Cristo desprovisto, independiente de la personalidad humana. El Espíritu Santo no necesita eso, pero es una persona. Y no tan solo es una persona divina, actúa milagros. Y el mayor milagro es que lo que hizo Jesús en la cruz, para nosotros es una realidad. Y lo aceptamos. Así es. Lo trabaja en tu mente, pastor. Así es. Dice el versículo 8. Y cuando Él venga, Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos convence de pecado. Cuando nos sentimos mal porque somos pecadores, cuando reconocemos que somos pecadores y sentimos la necesidad de salvación, no es otra cosa más que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y creo que hemos dado campañas y cuando estamos predicando vemos la cara de las personas y cuando hacemos el llamado a la gente pasa, no es otra cosa más que la obra del Espíritu Santo. ¿No? Y dice San Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Así que el Espíritu Santo es el que hace efectivo
el sacrificio de Cristo en nuestras personas. Amén. Bendito sea el Espíritu Santo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué maravillosa obra, qué maravillosa obra. Tito, definitivamente es maravilloso saber que toda la Trinidad estuvo al pendiente de nuestra salvación. Qué linda obra la realizó Jesús en la cruz. Qué linda obra la que hace el Espíritu Santo y el Padre, ¿verdad? Que también Él permite que el Hijo muera en nuestro favor. Creo que volvemos al mismo punto. Cuán agradecidos debemos estar. En Filipenses, apoyando el punto que menciona, cuando habla Filipenses, cuando inicia, dice, doy gracias, versículo 3, doy gracias a mi Dios. Y él le habla ahí especialmente sobre el Padre. Cada vez que me acuerdo de ustedes, dice, estoy gracias a Dios en todas mis oraciones para todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pero en el versículo 6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó, hablando del Padre, y yo creo que la Trinidad en todo su plenitud, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y como lo comentaba el pastor Girón, Dios no solamente vino a la tierra, murió por nosotros, pero también trabajó, también hizo un esfuerzo para mostrarnos al Padre. Pero una vez que terminó esto, ahora está trabajando individualmente a través del Espíritu Santo para cambiarnos, para modificarnos, para llevarnos a como Él quiere que seamos, para hacernos felices, para hacernos mejores personas. Por otro lado, me gusta cómo en Hebreos 12, cuando hace esta alegoría de los Juegos Olímpicos, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, todos esos testigos que están en Hebreos 11, donde están los héroes de la Biblia, los héroes de la fe, que pues también fallaron como nosotros, que se levantaron, tuvieron errores, pero se tomaron de la mano de Jesús por fe. Pero dice más adelante, dice, puestos los ojos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió, y que está a la diestra, sentado a la diestra del trono de Dios, y ahí están como si Jesús estuviera en la meta, y están todos los testigos echándonos porras, gritándonos, tú puedes, corre, tú puedes llegar a la meta. Y a pesar de que nos caigamos, están diciendo, levántate, tú puedes llegar, ¿no? Y no veo al Padre sentado así como que, pues a ver si llega, ¿no? Sino que el Padre está con Jesús animándonos y el Espíritu Santo al lado de nosotros, tratando de que nosotros lleguemos a la meta, porque ellos quieren que lleguemos allá, pero nos están ayudando, nos están reforzando, nos están diciendo, a ver, te falta esto, corrige estos detalles, tú puedes mejorar esto. Entonces veo una Trinidad activa en nuestra salvación, interesada en nuestra salvación, motivándonos constantemente a que lleguemos con Él. Y creo que eso nos debería incitar a poder tener un corazón agradecido, un corazón conmovido para poder aceptar tan grande salvación. Me hizo recordar el famoso video de Derek Rodman, ¿no? Cuando en Barcelona, en las Olimpiadas de Barcelona, se rompe un ligamento de su pierna, ¿no? Y entonces él se levanta y empieza a cojear para poder llegar a la meta. Y entonces de la grada sale el padre, ¿no? Y entonces lo toma en el hombro y se lo lleva caminando hasta la meta, ¿no? Llega un juez, le dice, usted no puede estar aquí, y dice, yo soy su padre, yo no me voy, porque yo lo voy a llevar a la meta, ¿no? Eso es lo que hace la Trinidad completa por nosotros. Como tú dices, el Padre no se queda sentado a su trono, pues a ver quién puede y quién quiere llegar. Él baja de las gradas, nos toma en su hombro y nos dice, vamos, ¿verdad? Tenemos que llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Que esto aliente nuestro corazón y nos mantenga fieles. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 4, la salvación en el tiempo del fin. Volvemos. Quizás vives una vida sin sabor, olvidado por la gente sin amor. Quizás piensas mis problemas ya no tienen solución y no encuentra paz tu corazón. Ya no debes
jamás sentirte así. En Jesús tienes un amigo hoy. Él confortará tu alma y tu llanto enjugará. A tu lado para siempre estará. Ven a Jesús, en Él hay vida y esperanza. En su amor hay gozo y salvación. Puedes poner en Él hoy tu confianza. Verás de tus problemas, Él es la solución. Ya no debes jamás sentirte así. En Jesús tienes un amigo. Él confortará tu alma y tu llanto enjugará. A tu lado para siempre estará. Ven a Jesús, en Él hay vida y esperanza. En su amor hay gozo y salvación. Puedes poner en Él hoy tu confianza. Verás de tus problemas, Él es la solución. Ven a Jesús, en Él hay vida y esperanza. En su amor hay gozo y salvación. Puedes poner en Él hoy tu confianza. Verás de tus problemas, Él es la solución. Verás de tus problemas, Él es la solución. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 4, la salvación y el tiempo del fin. Vamos a hablar del último punto, que es proclamación para el tiempo del fin. Siendo que la lección menciona el libro de Apocalipsis 14, que más adelante se va a mencionar, y que tenemos una encomienda que predicar, Pastor Girón, me parece que un punto muy importante es mantener la seguridad de la salvación. Yo no puedo ir y proclamar de algo que no vivo, que no creo, en lo que no estoy seguro. Imagínate que yo tenga que ir a hablar de salvación y cuando me preguntan si soy salvo les digo, pues la verdad es que no sé. Me parece totalmente incongruente. Tenemos que mantener la seguridad en salvación para que entonces podamos ser buenos proclamadores de buenas nuevas. Eso es un paso fundamental. Y yo creo que muy importante para que todos los que leemos la Biblia, buscamos a Jesucristo, tengamos esa seguridad. Como mencionas, pastor, a fin de estar preparados para el tiempo de fin, debemos contar con la seguridad de la salvación en el presente. Debemos deleitarnos en la realidad de la salvación para enfrentar el futuro sin temor. ¿Por qué razón? Porque entonces tú vives esa salvación en Cristo Jesús, no en el futuro, ahorita. Porque entonces te gozas en el Señor y sabes que eres salvo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa seguridad de salvación no es un pretexto para hacer lo que yo quiera en mi vida. Acá soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. No es así. Pero sí, la garantía está dada de parte del Señor de mantenernos en el camino. Déjenme buscar aquí en Salmo 91. Me gusta este salmo que todos recordamos, todos lo tenemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero este salmo termina de la siguiente manera. Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y los glorificaré, los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. ¡Qué precioso! Todo el tiempo que nosotros buscamos al Señor en algún problema, en alguna situación difícil, me invocarán y yo responderé. ¿Dónde encontramos la garantía de la salvación? Que el Señor, como lo venimos estudiando en todo este tema, que Dios Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo han trabajado por nuestra salvación y no nos van a dejar solos. Ustedes me invocan y yo estaré con vosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El Paráclitos dice, alguien que está a mi lado, no voy caminando solo. Así que si alguien se ha sentido solo en su vida cristiana, no lo está. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Y la divinidad, es hermoso saber que todos ellos siguen trabajando por mi salvación, por nuestra salvación. Y me encanta saber que cuando se juzgue nuestra vida, Pastor Abraham, no se juzgará por un acto que cometiste mal, sino por la tendencia de nuestra vida. ¿En quién depositaste tu confianza? ¿En dónde estuvo puesta tu mirada? ¿Dónde estuvo colocada tu fe, pastor? No es un acto, ese acto te va a perder. ¿Cuál es la tendencia de nuestro corazón? ¿Con quién vivimos? ¿Con quién caminamos cada día? Es lo que va a determinar al final ese acto tan importante. Sí, pastor. Ya hemos dicho que la salvación es divina, es un acto divino. Todo lo hace Dios. Ya dijimos, formularon un plan, lo ejecutaron, y el Espíritu Santo trabaja en su corazón constantemente para que podamos reconocer nuestra necesidad de salvación y aceptar al Señor Jesús por la fe como Salvador. Y entonces se establece una relación de amor, una relación de necesidad y de dependencia del hombre hacia Dios. Yo necesito a Dios, ¿verdad?, para salvarme. Yo necesito a Dios para ser feliz. Yo necesito a Dios para todo. Dios es el centro de mi vida. Sin Él no puedo vivir. ¿Qué sería de nosotros sin Dios? ¿Qué sería de nosotros sin la divinidad? Así que entonces yo todos los días dependo de Él. Y como dependo de Él, todos los días lo busco. Todos los días establezco o trato de establecer esa relación con Él. Y Él cada día me da más la seguridad de salvación. Más cada día, ¿sí? Jesús nos llena de esa seguridad. Y podemos decir, soy salvo en Cristo Jesús. No por lo que yo hago, sino por lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Uno de los errores que pudiéramos tener, pastor, es mirarnos a nosotros. Mirar lo que hacemos y lo que somos. Porque pueden suceder dos cosas. Nos miramos a nosotros y entonces nos podemos comparar con los demás y decimos, yo soy mejor que los demás. Ese es un peligro. Y otro peligro es, nos vemos a nosotros y decimos, soy malo, soy pecador, tanto tiempo lo he intentado, no he podido hacerlo, soy tan desemejante a Cristo Jesús, soy tan diferente a Cristo Jesús, no lo lograré y me abandono. ¿Sí? El secreto no es mirarnos a nosotros, el secreto es mirar a Cristo Jesús por la fe. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, esa capacidad de mirar a Jesús lo hace el Espíritu Santo. Entonces lo que debemos hacer es establecer esa relación con Él. Y si la establecemos, entonces tendremos la seguridad de salvación tan necesaria para este tiempo del fin y para el tiempo que vendrá. Nosotros podemos decir que somos salvos por Cristo Jesús y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Apocalipsis 14, pastor 6, dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. No puedes callar de alguien que amas. Cuando tú amas a alguien, no puedes callar. Se te ve en el rostro, ¿no? Sí. Se te ve en la sonrisa, se te ve en la mirada que estás enamorado. Sí. ¿No es cierto? Sí. No lo puedes callar. Cuando alguien está enamorado, no lo puede evitar, no lo puede guardar. Se mira que está enamorado. Cuando tenemos una relación con Dios, se establece un estilo de vida en nosotros, ¿sí? Y el amor de Dios nos impulsa a estar hablando constantemente de ese amor. Amén. Y es lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿no? Que dice que vi volar por el medio del cielo a un ángel que proclama que hay que darle gloria a Dios. Que cada uno de nosotros sea ese ángel. Amén. Que proclame las buenas nuevas de salvación, ¿no? Amén. Tito.
Es que de hecho Dios nos cambia. Hace unas semanas atrás, platicando con una hermana que ahora ya, gracias a Dios, decidió vivir su vida con Cristo, ella me comentaba, es que yo fumaba todos los días, me dice. Yo fumaba 100 cigarrillos diarios. Y le comenté, bueno, ¿y cómo le hizo para cambiarse? Yo no hice nada. ¿Y cómo lo logró? Porque pues dejar un vicio tan complicado como eso, pues debe ser difícil. Me dice, no, yo leía mi Biblia con un cigarrillo en la mano. Y me sorprendía porque ella, muy sincera en su forma de hablar y muy buena persona. Pero me dice que un día, de repente, le dejó de gustar. Ella, leyendo su Biblia constantemente, dice que hacía su Biblia su principal actividad, pero de repente dejó de fumar y ya no fumó. Y sus compañeros de trabajo, que estaban acostumbrados a verla con un cigarrillo, le dijeron, ¿y cómo le hiciste? Pues yo no hice nada. Jesús me cambió. Y es interesante que el que puede hacer en nosotros el hacer como el querer como el hacer es por su buena voluntad, no por nuestra voluntad, porque por nuestra voluntad nosotros no podemos cambiar nuestros hábitos. Y es que no es lo mismo vivir como esclavos, ¿no?, a vivir como libres. No es igual yo estar esperando sentencia de muerte a vivir fuera de la cárcel. Nosotros tenemos que vivir como si estuviéramos fuera de la cárcel, sabiendo que ya fuimos perdonados, ya se pagó en la cruz nuestra salvación. Somos salvados. Somos salvos. Somos salvos. Entonces, ¿de qué depende? De que yo esté viviendo en Cristo Jesús. En Hebreos 11, me gusta esto que dice, todos ellos, dice, hablando de los héroes de la fe, hablando de Samsón, de Rahab, una mujer que cometió muchos pecados, Samsón cometió muchos errores, de David. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las cosas que ellos esperaban las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Al expresarse así claramente, dice, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si estuvieran pensando en esta patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Es decir, todos ellos vivían esperando ser ciudadanos de lo que querían llegar a ser, ¿no? Entonces ellos se sentían ya parte del cielo, pero todavía no habían llegado, estaban esperando la promesa de confirmación de que ya viven allá, pero vivían como si fueran ciudadanos no de este mundo, sino de una patria mejor. Y me gusta cómo termina diciendo, dice, por lo tanto, dice, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Amén. Entonces Dios tiene preparado para nosotros una ciudad. Dice en Juan que, es porque ha sido Juan, que fue y regresó y bueno, va a preparar lugar para nosotros, ¿no? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, Él ya lo tiene listo para nosotros, no más falta que nosotros mantengamos firme nuestra esperanza, estemos unidos a Cristo Jesús, y mientras estemos tomados de su mano, no importa que caigamos, como los héroes de la fe, no importa, porque los pecados ya fueron perdonados por Cristo Jesús. Pero vivamos la salvación para servir, para amar, para corresponder a tan grande salvación. Y no estemos esperando nada más vivir la eternidad allá, podemos comenzar a vivir la eternidad de aquí. Hemos terminado, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a concluir como acostumbramos con un pensamiento final de cada uno de los que componemos esta mesa, agradeciendo de antemano su gran apoyo. Pastor Girón. Sí, mencionar que el Evangelio eterno no tiene fecha de caducidad. Quiere decir que ahí está siempre la oportunidad de que toda persona que necesite encontrar paz, tranquilidad y salvación, Cristo está todo el tiempo. La Trinidad, la Deidad está lista y siempre lo ha hecho para recibirnos. No importa si estamos muy mal, tirados al piso, nuestra vida está muy mal, el Evangelio eterno significa, ven, te estamos esperando para que tú también seas salvo. Así que nadie piense que está muy lejos de la salvación. La salvación está ahí para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham. Sí, Pastor, ya hemos dicho que la salvación es un acto divino. La salvación ya está lista, ya está a nuestro alcance. El Señor Jesús la trajo, nos las dio, nos las ofrece, nos las regala. Solamente necesita nuestra voluntad, que nosotros la aceptemos, ¿sí? ¿Cómo podemos aceptar la salvación? Aceptando a Cristo Jesús, porque Él es la salvación. Él es el Evangelio.
Él, Jesús, es las buenas nuevas que hemos de predicar. Vivamos alegremente esta vida en esta tierra, sabiéndonos salvos en Cristo Jesús, y compartamos con otros esta alegría que ya gozamos nosotros, la alegría de la salvación. Tito. Las imágenes del tiempo del fin parecieran feas, tristes, lúgubres, ¿no? Dan miedo. Y a veces cuando predicamos exageramos en esa parte, ¿no? Y parece que como que si generamos miedo, entonces los hermanos van a arrepentirse y consagrarse. Pero la realidad es de que el mensaje para el tiempo del fin es de salvación, es de seguridad, es de confirmarnos de que nosotros estamos seguros. Incluso el juicio que Dios, que tiene preparado Dios, es para liberación, es para decir, ya estás libre, ¿no? Ahora sí, todo lo que Dios te había prometido es una realidad. Entonces tenemos la esperanza y la seguridad, porque la esperanza pareciera algo futuro. Tenemos que tener la esperanza viva en nuestro corazón, firme hoy, cada día, levantarnos y decir, ok, Señor, yo soy libre, ¿qué quieres que haga? Yo soy siervo ahora, ¿qué quieres que haga para ti? ¿No? Entonces tú me rescataste, me diste vida eterna, ahora ¿cómo quieres que te lo devuelva? Y eso tiene que demostrarse día a día en nuestros actos, en nuestra forma de vivir, no porque queremos ser salvos, sino porque somos salvos. Amén, amén. Me quedo con la frase de Martín Lutero: cuando me fijo en mí, no sé cómo puedo ser salvo. Cuando miro a Jesús, no sé cómo puedo perderme. Querido hermano, queridas personas que nos miran, no nos miremos a nosotros mismos, miremos a Jesús. Ámalo, síguelo, vive con Él y estarás disfrutando la salvación aquí, ahora y también en la eternidad. Que Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado, que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.